General de los usos del agua, la vigilancia, cumplimiento de las resoluciones, de la regulación, la solución de conflictos, el registro de pozos y los trámites de los permisos de explotación. Aquí hay elementos que se pueden rescatar de esta propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, el control de los pozos y los trámites de los permisos de explotación. Sin embargo, tenemos que considerar realmente las naturalezas, como veíamos antes. Una ley, no debemos de caer en el error de que a la hora de aprobar una ley, aprovechemos a meter todo lo que podamos meter en una ley. ¿Por qué? Porque eso la desnaturaliza. Si estamos regulando el sector en general, debemos de hacer una normativa que regule eso específicamente. Y si tenemos la necesidad de regular el subsector con una amplitud de aspectos a regular, lo mejor es generar un marco normativo independiente. ¿Por qué? Porque de esta manera cada marco normativo va evolucionando conforme a las necesidades de cada subsector. Finalmente, la ley del subsector de agua potable y saneamiento desarrolla una regulación del subsector, dando todas las facultades normativas y técnicas a una autoridad que crea, que es la ANAPSA, y obliga a solicitar permisos para las nuevas explotaciones, las modificaciones a las ya existentes, a las obras nuevas, y procura la colaboración entre proveedores y autoridades locales para preservar la red hidrográfica y controlar a los proveedores de los servicios. Nuevamente, vemos de que cuando se crea una ley específica para esa naturaleza, se puede ampliar más y se pueden se pueden identificar mejor las competencias que se necesitan para garantizar una adecuada vigilancia y protección de los recursos y un adecuado abastecimiento para ese subsector. Entonces, ahí vamos viendo cada vez más la necesidad de tener identificadas las naturalezas de cada una de las normas que se estarían proponiendo. Respecto a la regulación de los subsectores, la Ley General de Aguas establece los parámetros de planificación estratégica de la gestión de los usos de agua, la política nacional, la planificación hídrica y los sistemas de información. Y respecto a los subsectores, establece las prioridades de los usos de agua. Es decir, estas herramientas de planificación estratégica lo que hacen es orientar el trabajo de cada uno de los subsectores. Es decir, un plan que engloba toda la cuenca, porque esa es la gestión que busca la Ley General de Aguas, una gestión de cuenca. Nosotros no podemos, por ejemplo, ver el río Lempa de manera aislada. ¿Por qué? Porque en el río Lempa nosotros tenemos la principal fuente de generación hidroeléctrica. Tenemos una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable y además es una de las principales o de los principales puntos de descarga de aguas negras. Entonces, lo que mencionaba Danilo previamente, del mismo lugar de donde nosotros nos abastecemos de energía, de donde sacamos agua para tomar, estamos depositando también los desechos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿esa es una adecuada gestión? No. Entonces, para eso necesitamos una política integral, que vea todos los aspectos de la ley desde la misma institucionalidad y tenga una visión integral de la gestión del agua. La ley integral busca también una gestión estratégica de recursos y una regulación general de los diferentes usos. Pone que la autoridad tenga una facultad para emitir normativa, vigilar el cumplimiento nuevamente de los diferentes usuarios y establece un registro también para los diferentes usos del agua, estableciendo los pozos industriales y los pozos artesanales para diferenciarlos y cobrar en razón de la explotación de cada uno de esos pozos. Eso está bien, sin embargo deja por fuera la regulación o la vigilancia de los otros subsectores, que como ya vimos previamente, es importante, ¿verdad? Porque la misma cuenca tiene varios actores, no solamente es el agua potable la que se debe regular, se deben de regular los otros actores porque si no, caemos en el error de estar controlando los desechos humanos, de estar controlando el agua que se saca del pozo, pero no controlamos, por ejemplo, los desechos que generan las granjas agrícolas o las industrias o la generación eléctrica que inunda las zonas y en una inundación puede dañar, por ejemplo, la bomba de anda, ¿verdad? Entonces, toda esta gestión debe de hacerse de una manera planificada desde una autoridad hídrica con una competencia enfocada específicamente en la gestión del recurso hídrico. Nada más, porque de lo contrario nos perdemos en el universo de acciones que se deben de realizar, por ejemplo, dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Habría que crear una institucionalidad dentro del Ministerio encargada simplemente para la gestión de este recurso. El otro elemento importante que nosotros creemos que se debe retomar de las propuestas es la regulación de tarifas. Lamentablemente, la Ley General de Aguas y la Ley Integral de Aguas no regulan el tema tarifario, únicamente establecen cánones para
el cobro por la explotación de los recursos. Y en el caso de la ley integral, lo que dice es de que la autoridad va a emitir las tarifas, o va a aprobar las tarifas para los otros subsectores. Sin embargo, ninguna de las dos establece o cumple el principio constitucional de reserva de ley. No podemos delegar en una autoridad administrativa la imposición de tasas, ¿verdad? Que sería lo que se cobraría por la explotación del recurso. Tiene que ser la Asamblea Legislativa la que establezca el quantum, es decir, el cuánto se va a cobrar por la explotación de los recursos. Acá tenemos el mejor ejemplo. ¿Cuánto se paga por el agua que la empresa que embotelló esta agua utilizó? No sabemos, no hay un canon. No pagan nada por embotellar el agua. Y sin embargo, esta botella de agua en algunos lugares es más cara que la gasolina. Una botella puede llegar a valer hasta $2. Si lo multiplicamos por un galón, son casi $8. Y un galón de combustible vale 3. Entonces estaríamos en El Salvador, en algunos casos, pagando más por el recurso hídrico que por la gasolina. Entonces son aspectos que no están regulados y que las empresas no están pagando por esa explotación. Por otro lado, en materia del subsector de agua potable y saneamiento, no hay abordaje, como se mencionaba, por parte de la ley integral y la ley general, y únicamente la ley del subsector de agua potable y saneamiento establece un mecanismo para el establecimiento de tarifas, tanto para la explotación, como ya decíamos, que es una tasa, como para la distribución, que ahí sí es un servicio que puede ser aprobado por la autoridad, porque ya no es un servicio que brinda la autoridad directamente, sino que son las empresas, ya sea la ANDA o las empresas particulares, las que van a dar el servicio. Además, la ley del subsector establece algo muy bueno, que es que la tarifa debe de ser establecida a partir de un criterio de un análisis socioeconómico de los diferentes sectores donde se va a brindar el servicio de agua, y además establece que la tarifa va a ser revisada periódicamente a efecto de garantizar que quienes tengan mayor poder adquisitivo paguen más por el agua y quienes tengan menor poder adquisitivo paguen menos por el agua. No es lo mismo una familia donde viven 20 personas o 10 personas, por ejemplo en un mesón, ¿verdad?, que paguen 200 metros cúbicos de agua con las tarifas que veíamos. No es posible. ¿Por qué? Porque precisamente su falta de capacidad de poder adquisitivo y la imposibilidad de comprar una vivienda para un grupo pequeño es el que obliga a tener grandes cantidades de personas en un mismo inmueble, y eso eleva los costos. Y por otra parte tenemos personas con alto poder adquisitivo que pueden comprar una casa o un apartamento para 2 o 3 personas y que reciben subsidio. Entonces eso lo contempla la ley del subsector de agua potable y saneamiento. Y finalmente la ANDA únicamente establece que sus tarifas van a ser establecidas con criterios de empresa autofinanciable, servicio público y social, y que sus ingresos deberán ser suficientes para cubrir sus gastos y obligaciones. No le da competencias para regular las tarifas, por ejemplo, de otros proveedores de servicios de agua, ya sea autoabastecidos o en el caso de industrias o de empresas que administran los sistemas de agua de las comunidades, de las colonias privadas. Para concluir, ¿cuáles han sido nuestras principales conclusiones en el estudio comparativo? En primer lugar, existen dos corrientes legislativas. Una con una estructura compleja de regulación de distintas instituciones y marcos normativos, y por otro lado, una corriente que busca en una sola ley empacar toda la regulación, tanto del sector general como del subsector de agua potable y saneamiento, ¿verdad? Esa es una primera conclusión. Dos propuestas o dos vías. En segundo lugar, delegar la ejecución de las acciones en dos instituciones ya existentes con sus propias responsabilidades pone en riesgo de rebasar las capacidades instaladas de dichas instituciones. Estamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente y de la ANDA. Si actualmente el Ministerio tiene dificultades para la vigilancia del cumplimiento de la normativa medioambiental, es difícil poder garantizar que el Ministerio pueda tener la capacidad de vigilar el cumplimiento de algo tan importante como es los usos generales de las aguas, ¿verdad? No solamente el subsector de agua potable, sino todas las aguas. Y por otro lado, la ANDA, que actualmente está enfocada en la prestación del servicio, tendría que asumir el control de las otras empresas. Y como ya veíamos previamente, en 1960, en la ley de creación, se ordenó a la ANDA asumir todos los sistemas de agua del país. Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado concluir ese proceso. Entonces ahí nosotros ponemos realmente en duda la capacidad que tiene la ANDA de asumir la rectoría del sector y al mismo tiempo ser la empresa prestadora de los servicios de agua.
Otra conclusión que hemos llegado es que en todas las propuestas existe poco espacio para la participación ciudadana en la toma de decisiones en nivel estratégico. Como veíamos en las láminas, en las institucionalidades que se proponen, por un lado, nosotros tenemos una estructura con mayoría de representantes del gobierno y en la otra con una mayoría de representantes de la empresa privada o de sectores privados, en el caso Comures y ANEP. Sin embargo, en ninguna de las dos se contempla la participación de consumidores o productores campesinos, por ejemplo, en los niveles de toma de decisión estratégica, y únicamente se dejan a nivel de consejos consultivos o de espacios de opinión. Sin embargo, estas opiniones no se les da carácter vinculante, es decir, que los usuarios, los que pagamos por el servicio, al final, en las propuestas no nos vemos reflejados, no tenemos voz ni voto a la hora de tomar decisiones. Entonces creo que esa es una conclusión importante que podemos encontrar de las propuestas que se han presentado hasta el momento. Por otra parte, la ley del subsector, otra conclusión, hace un mayor desarrollo de la regulación de los sistemas de eficiencia del recurso hídrico, aspectos comerciales, tarifas, y crea un fondo para acciones de sustentabilidad y ampliación de cobertura. Aquí nosotros rescatamos el aspecto del financiamiento. Creo que es importante que se garantice las fuentes de financiamiento. No podemos estar esperanzados o con la expectativa de que sea la cooperación internacional o los organismos de cooperación multilateral quienes impulsen los procesos de desarrollo o de mejora de la calidad de los servicios del país. Creo de que los salvadoreños podemos hacer un esfuerzo para, desde nuestros propios recursos, reduciendo nuestra tasa de endeudamiento, mejorar la calidad de nuestros servicios. Para eso implicaría una revisión de la estructura tarifaria, como ya se mencionaba, haciendo una revisión en aquellos sectores donde se está subsidiando el servicio y se pueda cobrar por ese servicio el valor que le corresponde. Y por otro lado, cobrar efectivamente por la explotación que se hace de los recursos y de la cual la empresa privada se está lucrando y no está reportando ninguna aportación para el gobierno, ni siquiera para la protección de los recursos o su conservación, mucho menos para la mejora de estos servicios. Por otra parte, otra conclusión que encontramos es que la Ley General de Aguas y la Ley Integral se enfocan en los grandes cuerpos de agua y no desarrollan regulación específica en cuanto a la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Nuevamente, el tema de la calidad, como ya se mencionaba, queda muy marginada, es decir, no se retoma. Se enfocan más en el aspecto económico, cuánto van a cobrar, tanto como tasa por la explotación, como la facturación para el consumidor. Sin embargo, se le da muy poca visibilidad al tema de la calidad. No se está garantizando una calidad de servicio para el consumidor. No solo hablando del servicio domiciliar de agua potable, sino también el servicio de tratamiento de aguas y vertidos a los cuerpos de agua, sino también la calidad comercial, la facturación que se le hace al consumidor, los cobros que se le hacen al consumidor no están siendo vistos ni se están contemplando en las propuestas. En este marco, nosotros tenemos una serie de recomendaciones. En primer lugar, en cuanto a la naturaleza y objeto de la normativa. Esto ya va como nosotros como consumidores hemos valorado que debería de formularse la legislación en materia de agua, tanto general como del subsector. En primer lugar, en cuanto a la naturaleza y objetivos de la normativa, se recomienda crear 3 niveles de cuerpos normativos. En primer lugar, uno que desarrolle la institucionalidad para la gobernanza del recurso. Es decir, nosotros creemos que sí se puede hacer una sola institución, ya no crear 2 autónomas, sino que una sola autónoma, pero que tenga competencias para regular todos los usos del agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a concentrar recursos. Es decir, no vamos a tener 2 instituciones con 2 equipos de verificación de calidad, o 2 equipos de vigilancia de pozos, o 2 equipos de vigilancia de cuerpos de agua, sino optimizar recursos en una sola institucionalidad, con un solo gasto administrativo. En segundo lugar, crear normativas específicas que regulen las condiciones de aprovechamiento de cada subsector. No podemos meter en una misma ley, por ejemplo, la regulación del subsector de agua potable y en el mismo los usos agropecuarios, por ejemplo, que actualmente solo tenemos una ley de riego y avenamiento, ¿verdad? Que se limita porque no contempla, por ejemplo, los vertidos del ganado, no contempla la pesca, la acuicultura, que son factores que actualmente están contaminando los cuerpos de agua. Nosotros tenemos el ejemplo del lago de Huija, que se está convirtiendo prácticamente en un pantano por el aumento o el incremento de vertidos de la producción agropecuaria. Es decir, llega mucho abono al lago
Y eso hace que crezca planta, la planta forma ese líquen y eso se empieza a podrir abajo y convierte a nuestro lago en un pantano y actualmente no se está regulando. Entonces, por eso son necesarios diferentes cuerpos normativos que regulen aspectos específicos del sector y establezcan criterios diferentes, por ejemplo, para el agua potable, para los usos agropecuarios, para la generación hidroeléctrica y para los usos comerciales o industriales, que son totalmente diferentes y requieren una vigilancia diferente y también un marco sancionatorio diferente. Y finalmente, los aspectos técnicos como los conceptos, definiciones, estándares, deben de abordarse desde nuestro punto de vista en la reglamentación técnica. Nosotros tenemos un sistema salvadoreño de la calidad que establece todo un sistema de normativa voluntaria y normativa obligatoria, reglamentación obligatoria, que es específica, generada para cada tipo de servicio. Nosotros tenemos una normativa de agua potable, la cual es difícil verificar porque no hay una autoridad. Pero nosotros podemos desarrollar esos aspectos específicos en normas técnicas y concentrarnos en la ley en los aspectos generales, ordenar, como ya decíamos, nuestra casa, para que podamos empezar a hacer cambios y que estos aspectos técnicos los vayamos desarrollando en la medida que nuestra institucionalidad vaya generando capacidades técnicas y generando mayores recursos y, por supuesto, estableciendo estándares cada vez más altos. Finalmente, en cuanto a las tasas y tarifas, se recomienda establecer un marco con mecanismos que consideren la situación socioeconómica de los solicitantes y una distribución equitativa de los costos de producción y conservación de los recursos. Es decir, tanto para la explotación como para el abastecimiento, debemos de considerar los costos reales, ¿verdad?, para no tener una institución como la ANDA, que es deficitaria, y por los precios justos a partir de nuestra capacidad económica. Finalmente, respecto a la institucionalidad, nosotros proponemos crear un organismo autónomo que ejerza las facultades de rectoría y la regulación de los diferentes subsectores con participación y toma de decisiones. Ahí, una autoridad colegiada con mayoría de representantes del Estado. Nosotros ubicamos ahí a medio ambiente, economía, agricultura, obras públicas y hacienda. Y por otra parte, participación, ya sea de consumidores y ambientalistas, e industriales y agricultores. ¿Por qué nosotros creemos que sí deberían de estar los dos campos, ¿verdad? Tanto el consumidor como el productor. Porque al final la toma de decisiones afecta a ambos. Y una toma de decisiones debería de contemplar los impactos que va a generar a cada uno de los sectores. No podemos inclinar la balanza solo a uno de los dos, sino que tenemos que buscar un equilibrio a efecto de que también la industria ponga de su parte para proteger el recurso, mejorarlo y pagar por lo que se debe, y también el consumidor vea reflejada sus intereses a la hora de establecer tarifas y de garantizar que los grupos poblacionales tengan acceso a los recursos hídricos. Por otra parte, también se recomienda que este ente sea dirigido por un presidente. La dispersión de la toma de decisiones, nosotros hemos visto que es complicado para las instituciones. Creemos de que no debería de ser, por ejemplo, la responsabilidad recaer en un ministro que ya tiene muchas responsabilidades, sino de que sea una persona la responsable de la gestión del recurso hídrico en general, en todo el país, y ese sea el que ejecute las acciones de protección del recurso y garantice el cumplimiento de toda la legislación en materia de aguas. Además, además de la participación en el espacio de toma de decisiones, crear, sí, el espacio consultivo y propositivo conformado por todos los sectores interesados en la gestión del recurso hídrico. Es decir, abrir un espacio, pero que no sea solo de consulta, sino que tenga también la capacidad de proponer a la autoridad y que esas propuestas de alguna manera se vean reflejadas en la toma de decisiones. Y finalmente, que todas las competencias deben de ser asignadas a la autoridad y que ella debe de ser la que organice y delegue las respectivas funciones. Nosotros no creemos que sea conveniente que en una ley se diga cómo se va a organizar una institución que todavía no existe, porque precisamente va a ser la práctica, el quehacer del día a día de esa institución la que va a determinar cuáles son sus necesidades en cuanto a la institucionalidad que se debe crear. Por eso nosotros creemos que se debería de tomar el ejemplo, como el caso de la Defensoría del Consumidor, donde la presidenta se delega todas las facultades de la institución y es ella la que a partir de las necesidades del mismo trabajo o del quehacer de la institución ha ido haciendo cada vez más grande una institución que, como vemos,
ha mejorado mucho la protección de los consumidores. Entonces yo creo que ese ejemplo es el que deberíamos de retomar a la hora de proponer una institucionalidad en materia de regulación de los recursos hídricos. Y pues hasta acá está nuestra propuesta. Ustedes van a tener más adelante acceso al documento completo donde hay un análisis artículo por artículo, apartado por apartado, en donde se comparan los dos aspectos de la ley o todos los aspectos de la ley y se hace una propuesta concreta a efecto de mejorar la protección de nuestros recursos y garantizar un acceso accesible de agua potable para toda la población. Gracias.